la reunión para subirla a la plataforma. Voy abajito de su trabajo de investigación, ahí voy a poner la reunión para que ustedes puedan verla cualquier día de la semana en caso de que no puedan ingresar el sábado. No es obligatorio que ingresen en las reuniones de Zoom. A nosotros como profesores de ahí de la UNES nos piden que llevemos un control mediante la plataforma, ¿sí? No nos han exigido mediante alguna herramienta tecnológica. Yo lo quise hacer para aumentar la calidad en sus clases y más que nada pues para que ustedes vean una retribución en cuanto al servicio que están pagando, ¿no? Pero si tú ingresas, pues yo te voy a compensar. Al final de la clase voy a regalar 1, 2, 3 décimas extra, ¿sale? Entonces, pues ojalá y se puedan conectar todas ustedes. Ojalá y les guste esta primera clase y pues yo creo que vamos a empezar ya. Ya se está grabando la imagen. ¿Qué más les iba a comentar? Hay que estar subiendo evidencias. Eso sí es bien importante, que no se les atrasen las fechas. Me están haciendo seguimiento a mí, al igual que a ustedes, para ver quién trabaja y quién no trabaja, quién sube evidencias y quién no sube evidencias, ¿verdad? Quién está trabajando en la plataforma. Entonces, sí es importante que no se les pasen por ahí las fechas de entrega, muchachas. Bien, una pregunta antes de empezar. ¿Cuánto les falta para terminar? Un año, ¿no? ¿Un año? Ok, ya les faltan muy poquitas materias. Bien. Pues sí, sí, dos cuatrimestres. ¿2 cuatrimestres aparte de este? 3. 3. Sí, aparte Ok. de este, otros 2. Bien. Estamos en séptimo. Ok. Ahí les va, ¿eh? Una de las cosas desde mi punto de vista que nos deja la educación es la capacidad de interpretar la información. Tú estás estudiando aquí para poder interpretar la información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, me imagino que todos ustedes trabajan, y mi jefe me dice que realice, por ejemplo, una reestructuración administrativa con un análisis de puestos para optimizar y empezar a implementar el desarrollo organizacional, ¿no? Que es el primer tema. Si a mí me pide todo eso, yo tengo que tener la capacidad de interpretar lo que me está diciendo y lo más importante, de aplicarlo. Porque esa es la diferencia entre la gente que va avanzando dentro de una empresa o dentro de un trabajo y la gente que no va avanzando. Es poner atención, interpretar la información y después transformar toda esa información en un producto o resultados, ¿no? Bien, les platico esto porque la plática que yo les voy a dar, los voy a bombardear de información, mucha información. Entonces tienen que estar concentradas para que puedan interpretar todo lo que les estoy diciendo, visualizarlo y al final voy a dar la clase. Así van a ser las clases de 8 a 8:25 más o menos. Y a las 8:25 nos metemos para poder platicar acerca de su punto de vista. Quiero saber sus opiniones, quiero que me digan qué piensan acerca de lo que platiqué y de lo que ya están leyendo, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Entonces, no es obligatorio que tengan su camarita, ¿sale? Yo sí la voy a dejar ahí, pero si ustedes quieren quitar, no hay ningún problema. Yo, como les digo a mis estudiantes, yo tengo un dicho, cada quien aprende lo que quiere. Hay muchos estudiantes que sí me dicen, profe, es que yo no quiero tener la cámara, porque me veo fea, o el otro porque, ¿sabe qué? Pues no, me sacan muchas situaciones, pero si la dejan, pues qué mejor, porque yo me motiva de que me están escuchando, ¿sale? Bien. Ahí están viendo ustedes ya la pantalla, les compartí pantalla, están viendo algunas frases de liderazgo. ¿Por qué se las puse? Bueno, yo creo que la vida, así como esta materia, mucho tiene que ver con la motivación dentro de la vida misma y dentro de la empresa, ¿sale? Para poder compartir y explicarles lo que es el primer tema, que es el desarrollo organizacional, me voy a trasladar un poquito hasta el inicio de la revolución industrial. El inicio en que los seres humanos pues realmente no sabían
producir grandes productos. Todo en nuestra sociedad, en nuestra vida, muchachas, es el satisfacer nuestras necesidades mediante productos. Hablando desde un punto de vista económico, social también, y personal, ¿sí? Y hasta profesional. Tus necesidades las vas satisfaciendo de acuerdo a las necesidades que tú vas adquiriendo. Por ejemplo, en la antigüedad, con el Homo sapiens, vamos trasladándonos para aquella época, pues le daba hambre y se ponía a comer. Mataba y comía, ¿no? A un animal. Le daba frío y ya empezó a ver de qué manera podía satisfacer esa necesidad y le empezaba a quitar la piel al animal, la secaba y se la empezaba a poner. Y así de esta manera, pues, fueron surgiendo necesidades nuevas en él y fueron satisfaciéndolas. Bueno, aquí está ya su compañero. ¿Bien? Está ya ahora sí estamos todos completos. Entonces, en la actualidad es exactamente lo mismo, con la diferencia de que obviamente la evolución de nosotros ha marcado un antes y un después en la creación de productos, en la obtención de productos. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, cuando tú vas a la escuela, bueno, yo creo que sigue siendo igual, a pesar de que existe un perfil diferente en cuanto a los sabatinos, pues yo, por ejemplo, todavía sigo estudiando y me voy a meter a buscar un doctorado y probablemente otra licenciatura, y yo me llevo mis 50 pesitos, no, mis 100 pesitos para almorzar, nada más. A lo que voy es, tú traes 20 pesos para almorzar y tú te adecuas, te da la necesidad de satisfacer el hambre, pero tú compras lo que completas con 20 pesos. Ah, pero si traes 100 pesos, pues vas buscando otro tipo de producto, ¿no? Un poquito más caro, o igual y si te sobra un poquito de esos 100 pesos, recuperas a tu amiga que no trajo dinero. Se va adecuando el satisfacer esa necesidad que es el hambre mediante el consumo de un producto dependiendo tu poder adquisitivo, ¿sale? Por ejemplo, las personas que viven en una comunidad apartada, una comunidad, imagínate ya por la sierra de 20, 30 personas, ellos no tienen la necesidad de un vehículo, porque pues igual y ¿para qué? Si ni siquiera hay carreteras, y a veces ni lo conocen, ¿no? Pero ¿qué pasa si esas personas si vienen a la ciudad capital o por ahí al municipio más cercano donde ya existan miles de habitantes, se crea la necesidad de un medio de transporte por las distancias que son muy largas? Entonces, desde ese punto de vista, satisfacemos nuestras necesidades. Y así se crean todas las empresas que tú observas a tu alrededor, están diseñadas para crear necesidades. Es más, no nos vayamos más allá de la empresa, en tu casa. Todo lo que tú tienes en tu casa está diseñado para satisfacer esta necesidad que tú creaste. Las persianas, bueno, yo estoy viendo persianas aquí en el estudio donde estoy en mi casa, que es su casa, la computadora, el mismo café que tengo aquí a un lado, los libros que tengo allá, la pared también es una necesidad que yo tuve de poder vivir bajo un techo y bueno, gracias a Dios es de ladrillo, ¿no? Dependiendo mucho del poder adquisitivo o el poder económico. Bien, entonces, la creación de productos se empezó a dar un poquito después del descubrimiento de América, porque se empieza a llevar mucho oro y empiezan a establecerse diferentes estilos o régimen de gobierno, pudiéramos llamarle así, hasta el 1750, donde realmente empieza o llega el capitalismo con la creación de productos al por mayor para poderlos comercializar. Se empezaron a fijar rutas de comercialización y a lo que voy es que en 1820, entre 1820 y 1840, empiezan a crear productos en las empresas, en las industrias manufactureras a gran escala para poderlos repartir a la mayoría de las personas y empezar a lucrar, ¿no? Nuestro sistema económico, como lo conocemos, basado en el crédito, basado en el interés, en el banco, en el dinero, data cerca del año 1600, 1700, con la llegada de las piedras preciosas y el oro a Europa. Bien,
Entonces, para cerrar esta explicación con la revolución, esta explicación de inicio, para que tú comprendas lo que es el desarrollo organizacional, después de la revolución industrial, hay que recordar que en la revolución industrial, muchachas, no había derechos. Era muy normal que las mujeres y los niños murieran en las empresas, en las industrias, trabajaban 18 horas, 20 horas, no había un límite, no había ese sentido humanista y reglas, más que nada, no había reglas dentro de la empresa, ¿no? Recordando a los mártires de Chicago, yo creo ya han escuchado de ellos, que los colgaron un grupo de empresarios que protegían a la clase obrera o la clase pobre, si tú le quieres llamar así, la clase trabajadora, perdón, ese es el término correcto, y los colgaron porque realmente ellos decían que pues había una sobreexplotación y estaban muriendo mujeres y niños, ¿no? Y por eso el 1 de mayo pues no se trabaja. Recordamos a los mártires de Chicago y exigimos mejores condiciones laborales, ¿no? En todo el mundo, el 1 de mayo se conmemora ese día que al final de cuentas, uno de ellos, cuando los estaban colgando allí en Estados Unidos, derivado de un problema de la fábrica McCormick, uno de ellos dice, la voz que está sofocando será escuchada durante los próximos años o hasta cientos de años. Y es correcto. Ellos exigían 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio, ¿no? Ya cada quien como lo quisiera invertir. Y así es hasta la fecha, como basamos nuestro sistema empresarial, nuestras vidas, 8 horas marca la Ley Federal del Trabajo que debemos de ir a trabajar, 8 horas dormimos y 8 horas para pasarlo con nuestra familia. Eso es lo que normalmente se debe de hacer y ya depende de las empresas. Bien, entonces, empieza a adquirir una importancia el recurso humano, una importancia en el que en la actualidad pues ya nosotros tenemos hasta sindicatos, ¿no? Que nos protegen. Y el desarrollo organizacional, muchachas, parte de ese supuesto. Aquí nos dice, por ejemplo, ya ustedes están viendo aquí las definiciones, nos dice Warren Bennis. Es una respuesta, ven bajo aquí, es una respuesta al cambio, una estrategia de carácter educacional que tiene la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras organizacionales. Bien, para continuar, un poquito acerca de su clase. Su clase está diseñada para, yo puse ahí en su plataforma 12, creo, o 14 evidencias, más o menos para que ustedes pudieran cumplir con 2 horas cada sábado, que pudieran trabajar 2 horas cada sábado, 1 hora por evidencia y de esta manera pudieran cumplir ustedes el tiempo, ¿no? Por eso las clases de esta manera no son obligatorias. Yo te agradezco que estés conectada porque habla de la importancia que tú le das a tu educación, pero tus actividades, tus evidencias abarcan el tiempo dentro de tu materia de sabatino, ¿no? Entonces, a lo que voy es, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una serie de cambios bien importantes. Estos documentos que tú estás viendo en este momento forman parte de otros documentos que yo doy de desarrollo organizacional, mucho más extensos, ¿no? Por eso te comentaba lo de tus evidencias, tus archivos son básicos, lo más importante que tú puedas trabajar, que puedas empezar a entenderle, porque pues no, tampoco se trata de llenarte de, por ejemplo, hazme una evidencia de un ensayo, de un artículo de 30 hojas, pues no va. ¿Qué lo van a hacer? Si ustedes siguen estudiando en una buena escuela donde te encarguen de tu maestría, te van a encargar, ya hay maestría, te encargan un libro más o menos de lectura cada semana, cada 2 semanas, un libro de 200 hojas más o menos. Es leer mucho. A mí me pasó eso, estuve por varias escuelas y no sentía esa responsabilidad del docente y cambiaba porque sentía que no era bueno hasta que me topé con un docente que
Me encargó leer un libro a la semana y la primera semana puse mi pretexto. Yo trabajo, yo tengo hijos, yo esto, lo otro, hasta que me hizo ver que era muy importante que yo cambiara mi mentalidad. Es parte de lo que habla el desarrollo organizacional. En su definición dice, fíjense, cambiar creencias, actitudes y valores, ¿sí? Dentro de la empresa, obviamente, pero pues comienza desde una apertura personal. Bueno, entonces, regresando un poquito, les iba a mostrar aquí lo que nos habla del desarrollo organizacional, la evolución en México. Nos dice que por ahí de 1967, el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey empieza a implementarlo, pero ya me acordé, lo que se me fue un poquito. Después de la Segunda Guerra Mundial viene un cambio drástico en la elaboración de procesos empresariales, ¿sí? Es un parteaguas la guerra en cuanto a la elaboración de productos, ¿sí? La elaboración de productos mediante procesos antes de la Segunda Guerra Mundial y después. ¿Contribuyó la Segunda Guerra Mundial? Sí, contribuyó porque si ustedes han leído un poco de la Segunda Guerra Mundial, pues era una lucha inclusive de manera intelectual para ver quién fabricaba la bomba atómica, porque también los alemanes por ahí llevaban ventaja. Si tú no sabías, los alemanes llevaban ventaja a los estadounidenses de la fabricación de la bomba atómica, pero les alcanzaron a ganar los estadounidenses. Estuvieron a punto de ganar los alemanes y se dice que de ganar la guerra también los alemanes, ¿no? Entonces, científicamente hablando, fue una carrera también y esto permitió que los procesos de producción dentro de las empresas se mejoraran. ¿Qué pasó? ¿O dónde inicia todo esto de la reingeniería en cuanto a los procesos? De lo que habla y de lo que trata tu materia en general. Comienza en 1950 en Japón. Japón era un país devastado, el enemigo, nadie los quería ayudar. Era, si tú recuerdas, pues era Alemania, Italia y Japón. Y los japoneses pues son una isla y nadie los quería ayudar. Nadie les quería dar comida, tenían hambre, tenían necesidades y ningún país los quería ayudar. Mandó a Estados Unidos a un estadounidense que yo creo que tú has escuchado, el padre de la calidad, que se llama Edward Deming, que fue un hombre que se puso a trabajar con ellos durante la década de 1950, 1965, bueno, los 60, cerca de 15 años, 65, y lo único que tenían los japoneses, porque pues no tenían tierras, no tenían minas, no tenían recursos naturales para sacar su país adelante, era ellos, era el recurso humano, era su capacidad intelectual, su ser para poder salir adelante y empezó a aplicar eso dentro de las empresas. Si tú has escuchado o has ido a Japón, su educación es infalible, ¿no? Un japonés se caracteriza por hacer caso a las reglas, un japonés se caracteriza por ayudar al prójimo, muchísimas cosas que hacen de un japonés una persona ejemplar, se pudiera decir así, ¿no? La educación, por ejemplo, hay un CEO, es el CEO de Yakult. Yo creo que tú has comido los yogurcitos pequeños de yogur, los Yakult. El CEO es la persona que dirige toda la empresa. A veces es el dueño o a veces es contratado por el dueño. Por ejemplo, el CEO de Telmex y Telcel se llama Carlos Slim. El CEO de Yakult se llama Carlos Kazuga. Te lo recomiendo. Tiene muchas pláticas en YouTube. Carlos Kazuga se llama. Él es de origen japonés y él, dentro de sus metáforas, por ejemplo, dentro de sus conferencias que él da para enseñar a los mexicanos a progresar, él dice, por ejemplo, que en Japón no utilizan personal de limpieza. ¿Por qué no? Porque los japoneses saben que tienen que limpiar su lugar dentro de la empresa. Los educan desde la primaria, desde que están en la educación inicial. Por ejemplo, los niños se ponen a limpiar su salón junto con los maestros, a barrer, a trapear, y nace esa empatía, ¿no? Y él pone la paradoja de que, por ejemplo, aquí en México, yo creo que ya han escuchado esta paradoja, que nosotros en primaria nos tocó que si nos portábamos mal, pues nos ponían a recoger la basura. Y nosotros crecemos pensando que recoger la basura es un castigo.
Entonces hay mucha gente que va por la calle, ve mucha basura y no la recoge, ¿no? O que está trabajando y no limpia su lugar. Entonces, a lo que voy es que esa es una de las ideologías japonesas que existe para que tú te des cuenta de cómo están instruidos, ¿no?, los japoneses. Y si tú ya empezaste a leer los archivos de la unidad 2, ya empezaste a leer el Kanban, el Kaizen, el Just in Time, te diste cuenta que todas estas metodologías las inventaron los japoneses al principio de los años 50, ¿vale? Y empezó una mejora de los procesos de producción y empezó a implementar también, junto con el recurso humano, que es el más importante dentro de una empresa, a mi punto de vista, porque los ingenieros, un ingeniero la mayoría de las veces piensa que lo más importante para la empresa es producir y que se produzca bien, ¿no? O las máquinas, se pudiera decir. Y nosotros como licenciados en administración, bueno, yo me he topado 8 de cada 10, pensamos que lo más importante es el recurso humano. El recurso humano, de ahí parte la elaboración de, o los procedimientos, se pudiera decir, para completar los procesos de producción. Bien, entonces, ya tú sabes de dónde viene. El DEO empezó cerca de 1920, pero su aplicación fue la década, fue en el año 1957, junto con toda la llegada de estas ideologías japonesas, y empezó también durante la Guerra Fría, entre Rusia y Estados Unidos, también empezaron a implementarse, también era una guerra a ver quién hacía mejores productos, ¿eh? Fue en general, se mejoró todo, ¿no? Y esto a nosotros como seres humanos, pues nos trajo muchas alegrías porque se han creado muchos productos y la tecnología en la actualidad, bueno, y los productos que hay siguen avanzando. Bien, entonces, fíjense bien lo que es el desarrollo organizacional. Dice, ya sabemos, ya explicamos un poquito de dónde nace, cómo ha evolucionado los procesos de producción. Entonces ya podemos entender esta definición que dice, es una respuesta al cambio dentro de la empresa, una estrategia de carácter educacional que tiene la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras organizacionales, de modo que puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, los nuevos desafíos y al ritmo vertiginoso del cambio. Eso nos dice Pennis. Entonces, a lo que voy es, el desarrollo organizacional se implementa dentro de una empresa, pero no se puede implementar dentro de una empresa si el gerente o el dueño no quiere. Yo me he topado muchos, he hecho muy pocas consultorías aquí en Durango, 2 o 3, realmente me dedico a la docencia, y me he topado con dueños, así hice una consultoría y me dijo, él buscó mi opinión, porque llegó un momento que su carnicería, bueno, se los platico, Carnicería Hermanos Helguera, estaba pasando por una serie de dificultades en cuanto a la contratación de personal. No existía una estructura, un organigrama, no existía un análisis de funciones, no existía una autoridad, líneas jerárquicas, ¿no? Para empezar, porque eso es lo más básico. Una empresa, Carnicería Hermanos Helguera, cerca de 60 empleados, y tú entrabas a cualquier sucursal y pues todos se creían jefes. El carnicero se creía jefe, la cajera se creía jefe, y bueno, traía una serie de dificultades. Y empezamos a trabajar en cuanto al cambio de la actitud de ellos, ¿verdad? Ese cambio que nos dice aquí el desarrollo organizacional, que nos dice que es cambiar creencias, cambiar actitudes, ¿sí? Que no creas que tú lo sabes todo, que seas un poco humilde, que aprendas a identificar cuando realmente tú te equivocas en algo. Cuando tú aceptas que te estás equivocando en algo, puedes mejorar. Yo, los líderes que conozco más, ya me está avisando que ya se va a acabar el tiempo. Los líderes que yo conozco más son aquellas personas empáticas, humildes, que están abiertas al cambio, ¿no? Llámese desde doctores hasta empresarios. Bueno, esto que les voy a platicar, ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero es otro de los propósitos, creo yo, por el que tú estás aquí estudiando, que es la elaboración de un modelo económico. ¿Cómo hacerle para obtener más recursos económicos para poder vivir bien? El dinero no lo es todo en la vida, pero parte de eso es lo que estamos buscando, ¿no?
Hay gente, el modelo económico más tradicional que conocemos es el empleado, somos empleados, pero 9 de cada 10 personas emprendemos un negocio, no importa si estudiamos para ser médicos, vamos a poner un consultorio, no importa si somos ingenieros civiles, vamos a poner una constructora, y es un negocio, al final de cuentas es una unidad administrativa. Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahorita quiero pasar con ustedes, muchachas, para que me digan su opinión. Coral, ¿tú qué piensas, Coral? Pues está muy interesante la clase, profe. Sí nos hace falta aprender un poco más de cultura general. Veo que usted está muy enterado de todo eso. La verdad, yo sí de toda la plática que nos dio había algunos datos que desconocía. Y sí me está pareciendo muy interesante la clase, el método también. Y el temario también está muy interesante ver las definiciones pues del tema que estamos viendo, ¿verdad? Okay. Yo aprendo mucho de ustedes, ¿eh? Es una retroalimentación. Yo les digo a mis chavos, a mis estudiantes, que yo a muchos de ustedes los veo como colegas porque me enseñan mucho, inclusive con sus trabajos. Aquí, bueno, ya después, cuando vayamos a cerrar la clase, hacemos una retroalimentación en general, pero ya hay algunos de ustedes que yo los veo como colegas porque saben mucho y sus trabajos es una prueba de ello. Acuérdense de una cosa, y que no se les olvide esto, la esencia del licenciado en administración es hacer las cosas bien siempre, aunque no te estén viendo, ¿sí? Si tú haces las cosas bien siempre, no te va a faltar nunca trabajo. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Bueno, te lo voy a poner ahorita en cuanto a la escuela. Si yo te encargo un ensayo, hazlo bien, léelo bien, haz tus evidencias bien. Si yo te encargo un mapa mental, tengo en otra clase un chavo que me hace sus mapas mentales, que son dibujos en láminas grandes. Y se ve que se tarda el chavo como 2, 3 horas, ¿no? O sea, a lo que voy es, haz las cosas bien. Si traduces esto en tu trabajo, créeme que nunca te va a faltar nada y creo que esto es algo elemental en el licenciado de la administración. Bien, gracias, Coral. Araceli, tu opinión respecto a los temas, al DO. La verdad sí son temas que estoy yo no así muy familiarizada, pero sí hay algunos que trabajo en mi empresa por el ramo en el que estoy, pero sí la verdad sí le da uno otro panorama porque se le refrescan más los términos y los puede llevar más bien a cabo. La próxima clase vamos a empezar en cuanto se conecten para que me platiquen un poquito de ustedes, ¿sale? También para conocerlas en dónde trabajan y a qué se dedican, para darle un enfoque más hacia ustedes, hacia sus trabajos o hacia sus empresas, en caso de que tengan una empresa, ¿sale? Gracias, Araceli. Jenny. Okay. Hola, Jenny. ¿Sabes qué, Jenny? No te escucho. A ver, estás hablando, ¿verdad? Veo que estás hablando, pero no se escucha. ¿Estás en tu computadora? Ok, solo no se escucha nada. Cuando estemos en la computadora, hay que tratar de traer manos libres. Depende de la versión de la computadora. Yo, por ejemplo, tengo una computadora de hace 5 años, no es de las más nuevas, y si no se lo pongo, yo no puedo usar el micrófono. ¿Vale? A ver, ahí habla Jenny. No, no se escucha. No. Ok. No. La próxima clase lo dejamos, ¿sale? Gracias, Jenny. Señorita Pérez, ¿qué piensas del DO? Deja quito tu micrófono, está silenciado. Ya. A ver. Espérame. No. Ahí está, ya te escuchas. Adelante. Se me hace muy interesante su clase, la verdad ignoraba muchas cosas de lo que comentó ahorita en este tema y pues me gustaría aprender más porque pues son cosas que nos hacen para aprender más y sobre todo pues para, ¿cómo le diré? Pues para ejercerlo también en el trabajo y yo creo que va a ser muy importante para nuestra carrera y para nuestro conocimiento.
Exacto. Acuérdense que nos estamos formando, inclusive yo también. Por eso les comentaba que hay estudiantes que ahorita están con su carrera que ya quieren terminar, que ya están hartos igual, ya quieren. Lo que te deja el estudio es saber cómo hacerle, ¿no? Y entre más sabes, el conocimiento es poder. Entre más sabes, más se te abren las puertas y más vas creando tu modelo económico, que vamos a tocar ese tema en la próxima clase. Va a estar muy interesante la próxima clase. Les agradezco sus comentarios. Es mi chamba, para esto me pagan y qué bueno que les haya gustado mi clase. ¿Sale? Ya se va a acabar la reunión. Que tengan buen día. Nos escuchamos el próximo sábado. Por favor, pónganse al corriente con sus evidencias. Que estén bien. Gracias. Luego. Adiós. Bye. Ya se pueden desconectar. Sí. Ah. Gracias.